Querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar, te voy a hablar de esa relación entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera, ¿verdad? Pero también son informaciones que te traigo hoy de entrevistas que ha concedido Raquel Mosquera, Polis Deluxe, entrevistas que la han llamado después del Poli o antes del Poli Deluxe, etc. Y también esas declaraciones que hizo Rocío Carrasco en la docuserie con referencia a su ex madrastra, Raquel Mosquera. Y bueno, además de las opiniones, se van a verter por ahí esas opiniones que tenía. Te estoy hablando de antes de la docuserie, tanto Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y otros contertulios de Sálvame, que en esa época hay que recordar que hablaban tal cual y como pensaban las cosas. Inclusive Víctor Sandoval, por ahí hay un comentario que él hace que yo flipo, porque hoy en día Víctor Sandoval es una persona de las primeras que defienden a Rocío Carrasco, ¿no? Y ahí es cuando tú notas cuál es la orden que hay en ese programa. Es decir, la orden es estar del lado de Rocío Carrasco, apoyarla al 100%, no rebatirle nada, y así, porque es lo que hay, lo que denotan cuando tú te metes a revisar noticias antiguas, declaraciones antiguas, que han hecho todos estos personajes, pues te das cuenta que antes pensaban de una forma y ahora de otra, y eso es lo que me hace a mí sorprenderme muchísimo, esa parcialidad, ¿no?, del lado de Rocío Carrasco, cuando todos estos años han hablado con la verdad que ellos sabían, conocían. Y aparte de todo eso, lo hipócrita, ¿no?, de todo esto, de que hoy hay una cruzada total en contra de los Flores Moreno, de los Moedanos, a favor de Rocío Carrasco, cuando se ha sabido que ellos todos estos años han rajado lo más grande de Rocío Carrasco, han invitado a todos los personajes a los que Rocío Carrasco quiere guillotinar en esta época. Y es muy sorprendente, la verdad. Hay uno por ahí que, Belén Esteban, que ella va de la madre de España, ¿no?, de la madre más madre, la madre Coraje. Y entonces ella criticaba muchísimo y no entendía el por qué Rocío Carrasco no le hablaba a sus hijos, que ella entendía que a la niña no le hablara o sintiera dolor por la niña, pero por el niño. Decía Belén Esteban, ¿qué le ha hecho el niño a ella? Y ahora hoy ella comprende a Rocío Carrasco. Al día de hoy ella ha estado en una cena con Rocío Carrasco, y entonces Rocío Carrasco y que le quiso comentar y le hizo preguntas sobre su hija, ¿no? La hija que tiene con Jesulín, con Andrea. Y entonces, y que cuando ella le empezaba a hablar de Andrea, Rocío Carrasco ponía cara de compungida, de dolor, y entonces dice Belén Esteban, me partía el corazón en 1000 pedazos. Pareciera, digo yo, que Rocío Carrasco estuviera amarrada en una silla, que estuviera imposibilitada de llamar a sus hijos. Y yo creo que lo que más me choca es la hipocresía. Realmente ellos han jugado todos estos años a eso, a poner verde a Rocío Carrasco, y la ponen verde porque conocen la verdad, y ahora por esto de endiosar a esta mujer equivocada, pues ahora es la pobre chica que todo el mundo ha ultrajado. Qué falsedad tan grande, de verdad que me molesta muchísimo, sinceramente. Entonces, voy directo al lío. Hay mucha gente que me ha criticado, más de lo mismo, ¿no? Las carrasquistas que se han venido arriba desde que la Carrasco ha hablado. Y entonces no tienes otra cosa que hablar. Vamos a ver, en agosto no hay noticias, pero de igual modo, como me gusta recuperar para contrastar todo lo que ha dicho Rocío Carrasco, porque a todos se nos olvida. Y yo, que siempre veía Sálvame todas las tardes, años y años,
viendo Sálvame, ¿verdad? Leyendo las revistas del corazón, porque además desde pequeña soy fanática de la crónica rosa, de las noticias rosas. Siempre leí olas desde pequeña, me encantaba la realeza, el famoseo, etcétera. Me gustaba, pues me distraía ver y saber de la vida de los famosos. Pues me gusta recordar, revisando estas noticias antiguas y contrastarlas con todo lo que se está pintando y diciendo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, he querido recuperar esto de Raquel Mosquera y voy directo al lío para no enrollarme más y no aburrirlos, porque quiero que escuchen esto. Bueno, le ha costado muchos años, pero finalmente Raquel Mosquera pues se sentó en el plató. Raquel Mosquera, siempre ha sido una persona que se ha cuidado muchísimo de hablar de Rocío Carrasco. En realidad nunca ella habló mal de su hijastra, de Rocío Carrasco, a la que ella consideraba una hermanita menor, porque en realidad no se llevan muchos años de diferencia, se llevarán 5 o 6 años, pero ella dice que la relación de ellas era perfecta. O sea, era maravillosa, que la Carrasco era una chica súper dulce, simpatiquísima, que el papá la adoraba y etcétera. Bueno, en fin. Entonces ella se ha sentado en algún momento por ahí, en el 2015 se sentó en Sálvame, ¿no? Y durante la entrevista empezamos con el Jorge Javier Vázquez, que ahorita va de abanderado de la Carrasco, y dice... Él recordó en ese momento que poco antes de morir Pedro Carrasco, esta Rocío Carrasco y su padre se llevaban mal, dice Raquel Mosquera, y tenía mucho tiempo sin hablarse. Esto lo recuerda Jorge Javier Vázquez, ¿vale? Debido, según a Raquel Mosquera, al fuerte carácter que tenía Rocío Carrasco y que chocaba mucho con su padre. De hecho, dice Raquel Mosquera, y es el famoso cuento que echó Rocío Carrasco en la docuserie, 10 días antes de morir, Pedro Carrasco, Raquel Mosquera intentó que ambos se aproximaran posturas, pero no fue posible. La última vez que vio a su padre en la vida se despidieron enfadados. Esto lo decía Raquel Mosquera en un Sálvame Deluxe. En ese Sálvame Deluxe llamó a Amador Moedano y le mandó un mensaje a la directora de ese momento del Deluxe, en el que le daba ánimos a Raquel Mosquera y decía lo bien que lo estaba haciendo. Y también en ese momento se había pronunciado Antonio David Flores por Twitter y le dejaba un mensaje a Raquel. Dice: Raquel no se ha comportado como una tonta, sino como una señora, porque Raquel en ese programa se llamó tonta por el tema de la repartición de la herencia de Pedro Carrasco, que ella allí quedó muy mal parada. Entonces, bueno, eso, Antonio David le decía: Raquel no se ha comportado como una tonta, sino como una señora. Hasta el propio presentador Jorge Javier afirmaba que las palabras de Raquel Mosquera podrían abrir una veda para que salgan muchos enemigos a consolidar esta entrevista, ¿no? Lo que afirmaba Raquel Mosquera allí. Y para que hablaran de Rocío y Fidel, ¿no? De ese misterio que ellos han guardado durante mucho tiempo. Al final todos se sumaron a Rocío y Fidel, en fin. Entonces, según su versión, la versión de los hechos, la relación con Rocío Carrasco era prácticamente de hermanas, contaba Raquel Mosquera. Pero esta relación cambia drásticamente con la muerte de Pedro Carrasco. El reparto del testamento es el detonante del distanciamiento definitivo entre Rocío y Raquel. Al morir Pedro, dice Raquel Mosquera, nadie me pidió un recuerdo o una fotografía suya, pero Rocío Carrasco sí me pidió su Rolex de oro y una escultura que yo le entregué sin pedir nada a cambio. También dice: a la vista está que salí muy mal parada en el testamento, todo el mundo sabe que es verdad, pero habrá algunos que no lo digan por amistad o por otro tipo de intereses. Entonces dice en esa entrevista, cuando se entera de que Antonio David le dejó ese mensaje por Twitter, ella dijo: me gustaría retomar la relación con Antonio David, que siempre se portó muy bien conmigo. Porque esa es la época en que Antonio David estaba, creo que sin trabajo en Telecinco, ¿vale? Estaba como de perfil bajo. Entonces Raquel Mosquera llegó con la escopeta cargada desde el inicio de la entrevista y dejó a los colaboradores boca abierta. Y entonces, claro, ella dijo: yo no he recibido amor, sino una patada
en el trasero. Es decir, aquí en este vídeo pues te voy a hablar de todos esos titulares que en distintas entrevistas ha soltado por su boca Raquel Mosquera, ¿no? Entonces, claro, ella dice que ha recibido esa patada por parte de Rocío Carrasco. Sobre este asunto, Raquel Mosquera recordó que Rocío Carrasco jamás la llamó tras morir Pedro Carrasco, ni siquiera en sus peores momentos de salud, algo que Antonio David Flores sí lo hizo, y entonces ella se siente pues agradecida con Antonio David, porque claro, uno de los momentos malos de problemas de salud o de espirituales y todo esto, uno siempre valora palabras de ánimo, ¿no?, de las personas. En este caso ella dice que Antonio David sí que lo hizo. Pero no solo salió a la luz el nombre de Antonio David Flores, sino también de Fidel Albiac, quien en palabras de Raquel Mosquera nunca ayudó en nada a que la relación de padre e hija fluyera y fuera buena, ¿verdad? Ella dice que nunca Fidel fue bien visto por Pedro Carrasco, ¿no? Y a ese respecto Raquel se muestra a cara descubierta y dice: nadie se enfrenta con Fidel porque quien lo hace se enfrenta también con Rocío Carrasco. El tiempo habla por sí solo. Las personas, algunos nos movemos por los sentimientos y otros por dinero, y esto evidentemente pues lo dice por Rocío Carrasco, que se ha movido todo este tiempo por dinero. Entonces dice Raquel Mosquera: Rocío se encaró a su padre chillando y a él se le rompió el corazón. Pedro y Rocío discutieron el último día que se vieron y, según confirmó Raquel Mosquera, le pregunta cómo fue aquel momento y Raquel lo contó todo con pelos y señales. Llevaban unos meses sin hablarse porque él no tragaba a Fidel, pero fuimos tras Reyes a ver a los niños. Pedro llevaba un regalo para sus nietos a casa de Rocío, se tropezó y se cortó la mano. Nadie salió a ayudar ni a encender las luces del jardín. Rocío le dijo a su padre esa noche: yo todo lo que tengo es gracias a Fidel, que es para quitarse el sombrero. No os debo nada ni a ti ni a mi madre. A Pedro se le rompió el corazón, dice Raquel Mosquera, y Pedro le dijo, supuestamente: a esta hija de P no la vuelvo a ver en la vida. Yo me imagino que ese señor en ese momento pues estaría colmado, estaría disgustado. Fue con ilusión a llevarle esos regalos a sus nietos, que quería verlos, y aparte que tenía tiempo sin verse con la hija, y entonces se cae, se rompe, y la hija de paso sale con esta altanería y esta chulería a decirle esas cosas tan feas a un padre. A los pocos días falleció Pedro, dice Raquel. Días antes no paraba de fumar en la terraza mirando al cielo, hasta que le dio un infarto. Pedro su palabra la cumple y la cumplió. Necesitaba contar esto porque Pedro no consentiría cómo está tratando Rocío a sus hijos, y por eso lo digo yo. Pero hay otras cosas que me las llevo a la tumba, comentaba entre lágrimas Raquel Mosquera. Entonces, luego, para recalcar, ¿no?, esto último que te acabo de contar, esto lo cuenta Raquel 15 años después de haber fallecido Pedro Carrasco, ¿no? Y ella dice que la revista Hola en infinidad de ocasiones le ofreció un cheque en blanco para que hablara del último momento junto a Pedro Carrasco y Rocío, pero prefirió dejarlo estar. Y ella dijo: creo que Pedro falleció por esa discusión. Ella lo tiene claro, ¿no? Y los psicólogos lo saben. Después de esa discusión, Pedro se pasaba las noches fumando 3 cajetillas diarias mirando al cielo. En esta situación parece imposible que hagan las paces, a pesar de que ella aseguró que deja abierta la puerta a la reconciliación. El polígrafo en su momento así lo evidenció, que no le gustaría reconciliarse con ella. Claro, ella tiene un dolor muy grande con Rocío Carrasco, sobre todo por cómo se ha portado después, ¿no?
Y Raquel insistió, me gustaría lo primero, que ella se reconciliase con sus hijos y luego que me pidiese perdón en privado, primero a su padre y luego a mí. Si fuera así, tendría en mí a una hermana. La vida da muchas vueltas y ojalá ese que tiene al lado le dure toda la vida, porque si no, se va a encontrar muy sola. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y esta es la verdad pura y dura. Esto es absoluta realidad, es decir, si esa mujer, Fidel, la llega a dejar, ¿qué va a hacer de ella? Bueno, tiene a las Campos, ¿no? Tiene a Belén Ro, tiene a la Corredera, pero de su familia y sus hijos, ¿qué? Entonces, la versión de Rocío Carrasco que contó ella en la docuserie era que tuvimos una conversación muy larga en presencia de su mujer. Vamos a ver, esto lo está contando Rocío Carrasco en la docuserie. Mi padre pidió perdón a Fidel. Imagínate tú las películas que se monta esta mujer en la cabeza, porque yo te digo, yo no creo que Raquel Mosquera mienta. Y sobre todo porque pasaron muchísimos años hasta que Raquel Mosquera contó todo esto. Entonces ella dice, mi padre pidió perdón a Fidel, me dijo que me quería, que él tenía miedo y que tenía recelo a que Fidel pudiese ser del perfil del padre impío, es decir, Antonio David Flores. Unas palabras que han generado redacciones de todo tipo. Entonces dice, Antonio David se encargó de aislarme profesionalmente, también poniendo en contra a colaboradores, productoras, cadenas. Nadie me contrató y nadie más me quiso contratar más, aseguró Rocío Carrasco, ¿no? Que ella, por supuesto, ella es la víctima de las víctimas, ¿no? Entonces dice, Rocío Carrasco, dice... hablando de que en un programa que entró Pedro Carrasco en Día a Día en el año 2000, que este era un programa de María Teresa Campos, dice, yo ahí cuando hablo a mi padre, yo no tenía relación con mi padre. Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo. Es decir, no le dio tiempo a conocerlo porque tú no quisiste. Es decir, si tú hubieses querido, tú haces el esfuerzo, pero no te pones en plan chunga, ¿no? De que además Pedro Carrasco fue muchas veces y estaban allí y no le abrían la puerta. Yo no sé cómo una hija puede hacer esto. Es que yo de imaginarme que mi papá me toque la puerta y que vaya varias veces y yo estar ahí y no abrirle la puerta, yo es que a mí esto no me cabe en la cabeza, yo no puedo, yo no puedo. Sinceramente, porque los padres también son seres humanos que se equivocan, pero nosotros somos hijos. Y yo no creo que este señor haya sido tan plasta con Rocío Carrasco. Porque yo sé que la relación de ellos fue buenísima, buenísima, buenísima. Y este señor la cuidó muchísimo cuando Rocío Jurado estaba de gira. Y entonces, de un momento a otro, pues esta chica cambia y aparece Fidel y todo se fue al garete. Entonces, volviendo a Rocío Carrasco, porque ¿por qué me voy a Rocío Carrasco? Porque contradice todo lo que comenta Raquel Mosquera, y ya te digo que yo creo a Raquel Mosquera, no a Rocío Carrasco. Entonces, Rocío Carrasco relata una llamada en el Día de Reyes, que es lo que ha estado hablando Raquel Mosquera, y dice en la que Pedro pide llevarle los regalos a sus nietos, ¿no? Y Fidel le dice a Rocío que si no hablaba con su padre, él se iba de la casa. Lo llamé, tuvimos una conversación muy larga delante de la que era su mujer en ese momento, o sea, Raquel Mosquera. Fidel no quiso estar presente. Esa conversación terminó pidiéndole mi padre perdón a Fidel y pidiéndome perdón a mí, diciéndome que me quería y que se había equivocado. Esto yo no lo creo en la vida, ¿vale? Por mucho que ella diga, refiriéndose a Raquel Mosquera, mi padre no se hubiese referido a mí de ese modo con lo de hija de P, ¿no? Entonces, esta hija que tanto adoraba a su padre y lo respetaba es capaz de contar en televisión esto que viene a continuación. Mi padre no se fue en ese coche haciendo eses ni pegando volantazos porque había tenido una pelea conmigo. Se va haciendo eses por otras circunstancias que Raquel sabe perfectamente y yo también. Le quedará a ella en su mente, aseguraba Rocío Carrasco. Cabe destacar que después que ella hace este tipo de comentarios en la docuserie
es cuando Raquel Mosquera se pone mal, empieza a escribir en Twitter, en Instagram mensajes contando cómo es realmente la historia, y bueno, es cuando la ingresan, ¿no?, al poco tiempo. Sobre la conversación con su padre relata: me decía que tenía miedo y que tenía recelos que Fidel pudiese ser del perfil de Antonio David. Esa conversación terminó de esa forma, dice Rocío Carrasco. Es que yo flipo porque es absolutamente lo contrario a lo que cuenta todo Dios, pero bueno, en la conciencia de ella sí que queda. Rocío Carrasco cuenta cómo vivió la muerte de su padre, y ella siempre, ¿no?, como que ella cada vez que se refiere a Fidel, como Fidel le habla a ella, es como que le hablara con todo el amor del mundo, ¿no? Entonces ella dice: Fidel me dijo: Ro, a tu padre le ha dado un infarto, y yo le dije: no pasa nada, está Raquel con él y mañana por la mañana llegamos nosotros. Mira, a mí me dicen que mi papá le acaba de dar un infarto y yo agarro un cohete, lo que sea, pero estoy ahí, no me quedo tan quieta. Bueno, mira, Raquel está ahí, mañana salimos para allá. Yo creo que ahí denota mucho de la personalidad de esta chica, ¿no? No quiero recordar nada de ese día, dice Rocío Carrasco, refiriéndose al día del entierro de Pedro Carrasco. Ese día no solo se fue mi padre, se fue mi niñez. Yo sentía locura por mi padre, se nota. Se fue un trozo de mí, por mucho que me peleara, se fue un trozo de mí. Eso es lo que recuerdo. Tú fíjate que yo en la docuserie yo no vi a una hija que adorara a su padre. Porque aparte, cuando habló de Pedro Carrasco lo hizo con mucha ironía e insinuó cosas muy feas, y me parece tremendo, ¿sabes? Entonces, refiriéndose a Raquel Mosquera, dice Rocío Carrasco, cuando ella habla, pues ahí hace referencia a la nula relación que existe entre ambas, y ella dice: para mí esa señora, esa señorita, esa mujer no existe, para mí existe en lo que judicialmente se refiere. Voy a seguir como he hecho hasta ahora, poniéndolo en manos de la justicia. La muerte de mi padre la sobrellevo con el calor de mis hijos que eran muy pequeños, con el de mi madre, con el calor de mi pareja en ese momento, y llegando a la conclusión de que lo único que tenemos claro es que nacemos y no morimos. Concluye sobre esta dolorosa etapa. Y en ese capítulo que habla sobre tu padre, de su padre, Pedro Carrasco, entonces también habló de Fidel Albiac, al que considera que con sus hijos ha sido y es una persona que se ha preocupado y se ha desvivido por ellos, y siempre se preocupó para inculcar a los niños el respeto hacia su padre. Algo que al parecer no gustaba a Antonio David Flores. De verdad, mira, ¿cómo se puede decir tantas mentiras y cómo puede la gente creerse lo que se cree? Porque te voy a decir una cosa: a partir de que Rocío Carrasco ha hablado la semana pasada, pues mira, empiezan a dejarme en los vídeos una cantidad de mensajes tan desagradables que los elimino, muchos los elimino. No quisiera, porque debería ser como que, bueno, cada quien diga lo que quiere, siempre porque hay muchos mensajes que YouTube me los quita. Pero claro, estas mujeres no pueden hablar normal. Estas mujeres hablan bajo el insulto y bajo: te voy a desacreditar, y me preguntan: ¿quién te crees tú o quién eres tú para que hables así de Rocío Carrasco? Me parece horrible. O sea, yo leo y yo voy directo a la historia de las revistas del corazón, ¿vale? Que ahí es donde está todo, ¿vale? Ahí es donde está todas las verdades que sabemos. Después de 20 años de la muerte de Pedro Carrasco, esta Raquel Mosquera pues ha ido a los tribunales, porque gracias a todas estas declaraciones, pues Rocío Carrasco le ha puesto demandas a esta Raquel Mosquera. Pero ha sido fascinante todas esas verdades que ha soltado a Raquel Mosquera en todos esos programas. Y entonces, bueno, aquí te vengo a decir más de estas verdades fabulosas que ha dicho Raquel Mosquera en todos estos deluxe y sálvames diarios. Referente al momento en que Raquel Mosquera habla sobre el fallecimiento de Pedro, ella dice: esto ocurrió en un 27 de enero del año 2001. Entonces, bueno, dice que Raquel Mosquera que no acudió a comer con ella Pedro tal y como tenían previsto, no respondía a sus llamadas telefónicas
y se le despertaron las alarmas, ¿no? Al ver que no contestaba el teléfono, que no fue al almuerzo que tenían previsto, pues cualquiera se pone nervioso, ¿no? Entonces Raquel dejó su peluquería de Las Rosas y se fue a su apartamento del Paseo de La Habana madrileño. Eran las 4:30 de la tarde y al abrir la puerta se encontró esa trágica escena que era el cuerpo de Pedro, que yacía muerto a los 57 años gracias a un ataque del corazón, desgraciadamente, ¿no? Entonces, claro, es súper triste, ¿no? Que además esta Raquel Mosquera haya visto que Pedro se fue así de repente, encontrarse esa escena y aparte saber que Pedro se fue triste y que posiblemente esa tristeza era debido a la mala relación que tenía con su hija, ¿no? Y al ver que su hija estaba con Fidel, es que eso para unos padres, cuando uno es padre, es un dolor de cabeza muy grande, porque uno siempre quiere lo mejor para los hijos y evidentemente quieres llegar a viejo sabiendo que tus hijos te aman, te respetan, te escuchan, ¿vale? Porque cuando uno da un consejo como padre, uno quiere saber que tu hijo lo ha entendido y lo va a poner en práctica, y en este caso pues se sabe que Rocío Carrasco era una rebelde sin causa. Hay un periodista que era amigo de Pedro Carrasco y dice que Pedro Carrasco en un momento dado le comentó que estaba muy preocupado porque no entiende, y además él sufría mucho por la mala relación que tenía Rocío Carrasco con Raquel Mosquera en un momento, ¿no? Ya cuando apareció Fidel en escena, ¿no? Y entonces, claro, esto a Pedro Carrasco le preocupaba muchísimo, ¿no? Y es que de verdad, si te pones a ver por todos lados, esta chica lo que ha dado son dolores de cabeza y hasta el sol de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Y entonces es realmente penoso. Respecto a la herencia, dice Raquel Mosquera que en su momento, y dadas las circunstancias que estaba atravesando, pues ella aceptó todo lo que le correspondía, ¿no? Del legado de su marido. Y luego con el tiempo, pues Raquel cambió esa opinión y dice: a la vista está que salí mal parada en el testamento. Todo el mundo sabe que es verdad, pero habrá algunos que no lo digan por amistad o por otras cosas, ¿no? O por amistad con Rocío Carrasco. Y entonces ella dice: en su momento fueron varias las polémicas relacionadas con el legado de Pedro Carrasco, fallecido el 27 de enero del 2001. Esto lo dice Marcos García Montes, abogado de Raquel Mosquera. El que hizo el reparto era amigo de Rocío Jurado, por lo que tiró por la hija y no por Raquel. En el reparto yo no fui con un abogado. Rocío sí, salí muy mal parada de la herencia y es algo que siempre se ha dicho. Lo que pasa es que aunque algunos lo piensen, no lo dirán por intereses, aseguró Raquel Mosquera. Uno de los argumentos para impugnar aquel reparto particional, y esto lo dijo en el 2015, entonces uno de los argumentos para impugnar ese testamento de Pedro Carrasco dice que sería el de un pozo situado en la finca del Escorial que pertenecía al boxeador y del que, según fuentes cercanas a la viuda, ella solo tuvo conocimiento años después de que se hiciese ese reparto. La ley asegura que la principal de la legítima del cónyuge viudo es la de que esta legítima no es en propiedad, sino en usufructo, lo que quiere decir que el cónyuge viudo tendrá derecho a disfrutar de los bienes que le correspondan mientras viva, derecho de uso y disfrute, pero que la propiedad sobre dichos bienes, llamada nuda propiedad, pertenecerá a otras personas, a los herederos correspondientes, en este caso Rocío Carrasco. Y entonces, claro, en ese momento se preguntan si Raquel Mosquera tendría derecho a impugnar, ¿no? De acuerdo con lo que firmó en su día. Entonces habría que saber si está dentro del plazo para poder impugnar, y eso fue en el 2015,
lo que se acordó hace tanto tiempo, porque ya han pasado 15 años, todo de acuerdo jurídico puede ser revocado, pero en este caso sería bastante difícil para Raquel Mosquera, ya que ha pasado demasiado tiempo y tampoco hay pruebas evidentes de que ella no estuviese en sus plenas facultades en aquel momento para firmarlo. Entonces, en aquel momento dice Raquel Mosquera que ni siquiera quiso ejercer su derecho de uso y disfrute de ese piso situado en el Paseo de La Habana, en el que había vivido con Pedro, ¿no? O sea, era su vivienda en ese momento, ¿no? Además, según contaba ella misma, la viuda accedió a darle a Rocío las propiedades de su padre que ésta le había pedido. Al morir Pedro, nadie me pidió un recuerdo, una fotografía suya, solo vino ella y pidió su Rolex, ¿no? Y entonces, por otro lado, en relación al legado de Pedro Carrasco, señaló: creo que Rocío Carrasco se aprovechó de mi enfermedad para salir beneficiada en el reparto de la herencia. Y para rematar, sentenció: en alguna ocasión un psicólogo me ha dicho que yo no estaba en condiciones cuando firmé el reparto de la herencia. De hecho, se dice que para Raquel Mosquera el fallecimiento de Pedro Carrasco fue tan fuerte, ¿no?, en su vida, en su espíritu, en su alma, fue un shock tan fuerte que eso le provocó es la enfermedad que tiene hoy en día, ¿no? Y entonces, ¿qué más te puedo decir? Mira, y tras el reparto de la herencia, Raquel Mosquera cuenta que Rocío dejó de hablarle y de mantener contacto con ella. Asegura que a través de un amigo en común intentó reunirse con ella, pero que recibió una negativa, según, ¿no? Algo que le dolió mucho, dado que su relación fue entrañable en su momento, ¿no? Es más, dice Raquel Mosquera que en un momento dado Pedro le dijo alguna vez que su hija se llevaba mejor con esta Raquel Mosquera que con su propia madre, porque el jurado parece que tenía un carácter fortísimo, pero también Rocío Carrasco, y entonces ellas chocaban. Acerca de las pertenencias de Pedro, la peluquera cuenta que su hija renunció a todos los recuerdos y trofeos para echarla de su propia casa, o sea, de la casa donde ella vivía con Pedro, que claro, este piso era a nombre de Pedro Carrasco, porque Raquel Mosquera se casó con Pedro en gananciales, ¿no? Y entonces ella dice que abandonó ese piso pues al poco de fallecer Pedro Carrasco. Sin duda, más madera para Rocío, a quien se le acumulan muchos frentes abiertos, ¿no? En relación a Fidel Albiac, la peluquera lo tiene claro. Supuestamente tiene abducida a Rocío Carrasco. Esto lo piensa Raquel Mosquera. Además reveló que ni su marido, ni la jurado, ni tampoco Ortega Cano tragaban a Fidel Albiac, a quien consideraban en un 80% responsable de la ambición económica de Rocío Carrasco. Por otro lado, dice Raquel Mosquera, dice que ella llamó a Antonio David para darle la enhorabuena por el archivo de la querella que interpuso Rocío Carrasco, y es la querella esta de malos tratos. A la pregunta de con quién iría Pedro Carrasco, ¿no?, si estuviera vivo en la batalla judicial entre Antonio David y su hija, Raquel ha respondido que iría con la verdad y con la razón. Vamos, que podría llegar a ponerse de parte del padre de sus nietos, de Antonio David, como ha hecho la mayoría de los miembros de la familia. Entonces, claro, está Paloma García Pelayo ahí, que es la pelota número 1 de Rocío Carrasco. Es una mujer que es que da la vida por Rocío Carrasco, ¿no? Y entonces, en ese momento le ha recordado que el motivo que consta como causa de separación de Antonio David y Rocío es la infidelidad. Y entonces, en ese momento, pues Raquel Mosquera le ha respondido: solo por parte de Antonio David. O sea, eso fue la bomba, ¿no? Y entonces, claro, ahí todos los colaboradores fliparon, y entonces, claro, les pareció una clara insinuación de que era por ambas partes. Pues ya se sabe, al sol de hoy lo ganó Antonio David, que sí hubo infidelidad con Fidel Albiac mientras ella estuvo casada. Raquel Mosquera también ha aportado información, y es del personal, ¿no?, de personas que trabajaban en la casa de Rocío Carrasco, ¿no? Y dice que se pusieron en contacto con Raquel Mosquera para contarle que cuando Pedro Carrasco iba a visitar a sus nietos, no le abrían la puerta.
a pesar de que ellos estaban dentro. O sea, esto es una maldad y una falta de respeto. O dicen o mandaban al servicio a decirle que no estaban en la casa, aunque esto debe ser la época en que ella tenía servicio, porque ella que después no quiso tener más servicio por paranoia, ¿no? Raquel ha explicado que, como ya sabemos todos, a nadie le gustaba Fidel Albiac, y Pedro consideraba que este había hecho bueno a Antonio David, porque si algo valoraba Pedro Carrasco es que Antonio David era un excelente padre para sus nietos. Pedro intentó que su hija recapacitase e incluso se reunió con Antonio David en un momento dado para hacer un frente en común, ¿no? Y separarla de Fidel y que ellos volvieran a tener una relación, pero bueno, eso fue imposible. En todo caso, Raquel ha dejado claro que los hechos concretos que haya podido vivir en aquella época respecto a Rocío y Antonio David no son para contarlos en un plató, porque lo haría en un juicio si así se requiriese. O sea, que si ella le pregunta cualquier cosa más que sabe ella mucha de Antonio David y de Rocío Carrasco, pues que lo haría en un juicio. Asegura Raquel Mosquera que nunca lo hubiese denunciado por no pasarle el dinero. Esto refiriéndose a que dice Paloma García Pelayos en esa misma entrevista que si sabe que Antonio David le debe un dineral a Rocío Carrasco y que no le pasa dinero a sus hijos, ¿no? La manutención. Entonces, claro, Raquel Mosquera cuenta que el padre de su primer hijo, de su primera hija, la mayor, pues tampoco le pasa dinero, pero que sin embargo ella sí deja que el padre vea a esa hija, ¿no? Y que ella jamás denunciaría a ese padre por no pasarle la manutención a su hija, que en algún momento de la vida pues ya él le explicará a su hija que por qué no le pasaba la manutención, pero que ella lo que quiere es que los hijos, o que su hija en este caso, tenga una buena relación con su padre, y por eso ella dice que no entiende ese comportamiento de Rocío Carrasco. O sea, que no entiende el hecho de no querer ver a sus hijos. Entonces, Antonio Rossi aporta en esa entrevista un incidente ocurrido en 2012 entre Rocío Carrasco y su hija. Tras la denuncia de Antonio David, se trataba como víctima de incidente a Rocío Flores, pero tras dos declaraciones inconexas, y estamos hablando del fulano maltrato ese, el juez entendió que la que se creía que era la víctima no lo era, ¿no? Sino todo lo contrario. A partir de ahí fue cuando se producen las medidas de alejamiento. Entonces Raquel Mosquera no dudó en mandar un mensaje a Rocío Carrasco y le dice: me da mucha pena, yo soy madre y es a lo que más se quiere. Nunca es tarde, sería muy bonito que hablaras con ellos y no dejar pasar ni un momento más de disfrutar con tus hijos. Olvídate que Rocío Carrasco esto le importa tres pepinos, ¿sabes? Ella está más feliz con su ser de luz y viviendo en plan soltera y chao. Los hijos, cero. Dice también Raquel Mosquera, en un principio Raquel vetó a Belén Rodríguez de esa entrevista, ¿no? Porque Belén Rodríguez, ya sabemos todo, que es una acólita de esta Rocío Carrasco, tiene una fe ciega, ¿no? en Rocío Carrasco. Entonces Raquel dice, para justificar su decisión, en la que la periodista Belén Rodríguez la interrumpe, ¿no? En ese momento, y la humilla y le ha faltado el respeto. Entonces, claro, Raquel Mosquera pues al final aceptó que estuviese presente Belén Rodríguez, porque Belén Rodríguez, con toda la gente que está en contra de Rocío Carrasco, pues es muy maleducada y dice cosas terribles. Y si nos vamos a Twitter, pues ahí vemos todas las lindezas que ha dicho Belén Rodríguez a toda la marea azul, ¿no? Y a toda la gente que está en contra de Rocío Carrasco, es decir. Entonces, claro, Belén Rodríguez le respondió a Raquel Mosquera que ella era amiga de Rocío Carrasco y que por eso la defendía de ese modo, ¿no? Raquel Mosquera niega que arrastrase a Pedro Carrasco a hacer cosas, como por ejemplo montajes para revistas, de las que hoy en día Pedro Carrasco no se sentiría orgulloso. Todo lo contrario, asegura que su marido tenía 26 años más que ella
y era él el que llevaba la voz cantante, algo que confirmó el periodista Diego Arrabal, y dijo, se hacía lo que Pedro decía, aseguró Diego Arrabal. Y luego apostilló Raquel Mosquera que Pedro Carrasco era una excelente persona, pero que no era un gili. Y añade Raquel Mosquera que si estuvo Pedro Carrasco muchos años con ella es porque algo vio en ella, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, con respecto al polígrafo, a ese polígrafo que hizo en ese momento Raquel Mosquera, dice que cree que Rocío Carrasco tiene amistades muy importantes para que la protejan en televisión. Y estamos hablando de hace tiempo, ¿no? De hace unos 3 años. Dice, a sus padres les preocupaba mucho que Rocío se convirtiese en una famosa, sin oficio ni beneficio, viviendo de las exclusivas, cosa que ha hecho, o sea, lo hizo. O sea, lo que no querían los padres es lo que hizo la hija, ¿no? Por narices. Asegura Raquel que Pedro se lo decía a su hija, pero que la respuesta de esta, dice Raquel que prefiere guardárselo porque me imagino que esta Rocío Carrasco le saldría con respuestas feas, ¿no? al padre. Con respecto a Antonio David, dice que no tiene responsabilidad alguna en el alejamiento de sus hijos. O sea, en el alejamiento de los hijos con la madre, ¿no? Pero sí cree en la influencia, y vuelve a referirse de Fidel Albiac, en el alejamiento de Rocío de toda su familia. Así que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿eh? Evidentemente la familia y amigos y entorno coinciden en lo mismo. El ser de luz, el marido de Rocío Carrasco, tiene mucho que ver con el comportamiento de ella. Lo increíble es que todo el mundo vende a Rocío Carrasco como que es una tipa, una mujer que tiene un carácter atravesadísimo, que tiene mucho carácter, que tiene mucho pronto, pero parece mentira que este ser que se ve tan gris, tan callado, tan sigiloso, pueda dominarla a tal punto de alejarla de todo el mundo. O sea, es impresionante, ¿no? Raquel no ha recibido de momento ninguna demanda por parte de Rocío Carrasco, y esto por este sinfín, ¿no? de comentarios, ¿no? que ha hecho de su vivencia, de las vivencias de Raquel con Rocío Carrasco, ¿vale? Y entonces el polígrafo en ese momento determinó que tiene un as en la manga que la protegería de ese caso. Añadió que no era un as, eran muchas cosas, y Belén Rodríguez, que la demanda va a llegar seguro, y fue así, pues de hecho tuvo 3 demandas de esta mujer, y hubo una que perdió y otra que perdió Rocío Carrasco. Bueno, en fin, viven en eso, son tantas las demandas que ya uno se lía todo, ¿no? Y Víctor Sandoval, que es un pelota importante de Rocío Carrasco, advirtió a Belén que a Rocío no le convenía hacerlo porque yo sé las cosas que sabe Raquel. Y esto lo dijo Víctor Sandoval, ¿no? Y esto es muy gordo, porque Víctor Sandoval, repito, es un defensor hoy en día de Rocío Carrasco. Y opina y dice y se ha puesto de pico y pala con este Kiko Matamoros. Entonces él mismo le advirtió a Belén Rodríguez, ¿verdad? Que es la adoradora de Rocío Carrasco, que no le convenía a Rocío Carrasco ponerse así con Raquel Mosquera porque él sabía todo lo que sabía Raquel Mosquera. O sea que esto, la televisión muchas veces es mentira, ¿no? O sea, todo es un montaje allí. El polígrafo también determinó en su momento que Raquel se planteó demandar a Rocío Carrasco porque considera que se aprovechó de su enfermedad mental, que pasaba por unos momentos muy bajos, muy malos, justo en la época del reparto de la herencia, pero actualmente no tiene intención de ir más allá. O sea, se daría cuenta que ya ahí pues no puede hacer nada y ya está, pues. Desmintió que Gloria Camila le hubiese dicho que jamás perdonaría a su hermana. No tengo una relación tan estrecha con ella, con Gloria Camila, como para que me cuente algo así, pero sin embargo sí confirmó que Rocío Flores le había reconocido que sí testificaría, ¿verdad?, a favor de su padre en el juicio por la querella que interpuso contra él Rocío Carrasco, una de estas infinitas querellas, ¿no?, que le puso
Rocío Carrasco a Antonio David Flores. El polígrafo determinó que era verdad que Pedro le dijo que Rocío Jurado no tragaba a Fidel. Belén Rodríguez replicó que al final la artista acabó adorándole. Esto según Belén Rodríguez, que mira, es que no. Y si la Jurado le empezó a hablar a Fidel Albiac sería por complacer a la hija y por llevar la fiesta en paz, porque hay veces que tienes que dar el brazo a torcer. La única que no da aquí el brazo a torcer es Rocío Carrasco, ¿no? Y Raquel explicó que Rocío Jurado consentía a su hija para que no se enfadase, por miedo a perderla, pero Pedro no era así. Cuando Rocío tuvo el accidente y Pedro echó a Fidel de la habitación, Rocío señaló: esto va a traer cola, le dijo la Jurado, ¿no? Porque cuando salga del hospital va a intentar separarla de todos nosotros. Y así ha sido. Raquel tiene claro que Fidel ha separado a Rocío Carrasco de toda su familia. Está como abducida por él. Y cuenta que cuando fue a firmar la herencia de Pedro, ahí estaba Fidel. Y casualmente también cuando la herencia de la madre, ahí estaba Fidel. Que eso tengo entendido que no debe ser así, solamente deben estar los herederos. El 80% de la ambición económica de Rocío es culpa de Fidel, y hasta en Houston la familia comentaba que ella era otra cuando Fidel estaba presente. Es decir, que si ella estaba con la familia sin Fidel, era, digamos, la Rocío de siempre, pero cuando estaba Fidel, llegaba Fidel, ella se convertía en otra. Es que es impresionante. Esto parece ya cosas de hechizos, ¿no? O sea, yo es que de verdad flipo. También confirmó el polígrafo que Antonio David fue a hablar con Pedro para tratar de recuperar a Rocío y que ambos estaban de acuerdo en que lo mejor era que se reconciliasen. Raquel tiene un museo de Pedro Carrasco en el semisótano de su casa, presidido por un retrato enorme del boxeador con sus padres. Para ella esos objetos son importantes, pero en su momento para su hija no lo fueron, ya que renunció a ellos a cambio del piso en el que vivía el matrimonio en el Paseo de La Habana. Comenta también Raquel Mosquera que Rosario Moedano en su momento se portó muy bien con ella, inclusive mejor que la Carrasco, que pasó absolutamente de Raquel Mosquera, que incluso fue a verla en la peluquería. Se preocupó mucho por mí, más que Rocío. Me quedé viuda y pasaron de mí. Yo le demostré en vida lo mucho que le quería. Él se fue bastante dolido. Raquel Mosquera, a la que le cuesta un mundo digerir que Rocío no haya invitado a sus propios hijos a su boda. Esto para Raquel es que no lo cree, o sea, le parece increíble, ¿no? Cuenta Raquel que un pozo que era de Pedro Carrasco, pues fue vendido por Rocío sin contar con nadie y mucho menos con ella, pues con Raquel Mosquera. Es un asunto que está dispuesta Raquel a remover porque ya se ha cansado de estar callada. Y también dice que por apoyo a Rocío en su momento pues no hablaba Antonio David, ¿verdad? Pero que ella se arrepiente de no haber hecho eso, ¿no? Y dice Raquel que no le cogía el teléfono ni nada, ¿no? Pero bueno, ella dice que Antonio David se preocupó por ella y que se arrepiente de haberse comportado así, y todo lo hizo fue por apoyar a Rocío Carrasco. Con respecto al hermano de Pedro Carrasco, que por supuesto es tío de Rocío, dice que este tío fue el padrino de la boda de esta Rocío, ¿no? Y que ha cargado duramente muchas veces en contra de Raquel. Ella dice que antes se hablaban, pero bueno, por intereses también fingió llevarse bien conmigo porque le interesaba arrimarse a Pedro, que le dejó $500,000 de pesetas para un camión. Ahora le viene mejor estar del lado de Rocío. Bueno, mi gente bella, mira, realmente Rocío Carrasco, pues, o sea, ¿cómo te puedo decir que cuando gente tan cercana como Raquel Mosquera, que la ha conocido desde jovencita, que vio el sufrimiento de su marido, ¿no? De Pedro Carrasco durante tanto tiempo por su hija, que incluso ella pues hizo que Pedro la fuera a visitar llevándole los regalos, y que al final se tuvo que regresar con los regalos, y dice Raquel Mosquera que luego esos 2 peluchitos se los regaló a un amigo periodista que le fue a dar el pésame. Este periodista era muy amigo de Pedro Carrasco, que inclusive
La semana anterior a la muerte de Pedro, ellos se tomaron cerca de la peluquería unos aperitivos, etcétera, que hablaron de lo mejor, ¿no? Que aparte este periodista definía a Pedro Carrasco como una persona muy dulce, muy educado, muy simpático y agradable y buen amigo, ¿no? Entonces parece mentira que esta chica venda que el mundo entero está contra ella, que su padre se portó mal con ella, que su madre se portó mal, y todo por anteponer a Fidel. Es que es así. O sea, si tú escuchas al tío, que ya hice un vídeo, al tío José Antonio, a la tía Gloria Moedano, al tío Amador, a la propia Raquel Mosquera y a muchísima gente del entorno de la familia y de Rocío Carrasco, todos llegan a la misma conclusión, que esta mujer está abducida y que esta mujer ha despilfarrado, no se sabe de qué modo, 2 herencias, que las ha gozado y que las ha vivido no se sabe de qué manera. Entonces es flipante pues, o sea, tantas personas que muchas veces podemos pasar calamidades y esta chica no ha sabido aprovechar en ese sentido la suerte que le dio la vida, ¿no? Que no hay nada más importante que tus padres y la familia, pero que el dinero también ayuda muchísimo en la existencia, ¿no? Para solventar tantas cosas, eso lo sabemos todos. Y que esta mujer no haya sabido aprovechar los apellidos, no haya sabido aprovechar la belleza, la juventud, esas herencias. O sea, cada cabeza es un mundo, nadie es quien para criticar a otros, pero la critico sencillamente porque es una mujer que ha venido a dañar, a hacer daño, a vengarse y hacer todo esto por dinero. ¿Qué más infame y qué más feo que eso? Que destruir por dinero y por intereses ocultos, por mentiras y por una película en su cabeza. Entonces esto era todo lo que te quería comentar, estas recopilaciones de declaraciones y grandes titulares que ha dado Raquel Mosquera más o menos a partir del 2015 hasta el año pasado, que se sentó en el Deluxe por última vez, creo recordar, ¿no? Porque casualmente todas las entrevistas que ha dado Raquel Mosquera en Sálvame las he visto, porque me ha llamado mucho la atención que este amor por Pedro Carrasco, esta mujer no se le ha pasado. O sea, ella lo tiene en un altar. De hecho, ella dice que tiene un altar de Pedro en su casa, ¿no? Y que los hijos de ella conocen a Pedro y ella es la única, dice, que va a la tumba de Pedro y la mantiene allí limpia y lo visita y le lleva flores y todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo antes decía, Rocío Carrasco no va a Chipiona porque es lejos, porque 15 años sin ir a la tumba de su madre. Y entonces Pedro Carrasco, si está en Madrid, que está enterrado en Madrid, evidentemente descansa allí, en el cementerio parroquial de Carabanchel, pues no entiendo que, según Raquel Mosquera, pues ella es la que mantiene limpia esa tumba, ¿no? Y entonces ella fue también quien dejó la inscripción en un mensaje precioso de ella hacia Pedro Carrasco, ¿no? En la tumba. Entonces, bueno, mira, yo a veces pienso que la gente le tiene que suceder algo para que abra los ojos y reflexione. Y no se sabe qué le podría pasar a Rocío Carrasco para que reflexione, abra los ojos, despierte y no pierda más el tiempo haciendo daño, ¿no? Bueno, mi gente bella y querida, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, pues dale like. Si te parece bien, como te comento todas estas historias, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que apenas suba un vídeo puedas disfrutarlo tanto como lo hago yo, el hacerlo para ti. Un besazo enorme, gente bella, y hasta el próximo vídeo. Chao.